seleccionan cada nivel de cada factor. Esto ustedes lo van a hacer en base a la experiencia. Si tienen una experiencia previa con lo que están haciendo, ustedes van a decir, bueno, los valores que normalmente usamos son estos. Entonces voy a probar un poco por encima y un poco por debajo del valor que normalmente se utiliza. No hacemos grandes cambios, no hacemos un cambio elevado en temperaturas, no, solamente hacemos pequeñas variaciones para saber si esas pequeñas variaciones tienen una influencia. Se selecciona el diseño experimental adecuado para los factores que se tienen y al objetivo del experimento, ¿no? Entonces, el diseño va a depender de cuántos factores tienen, de cuántos niveles tienen. Hay multitud de diseños, ¿no? Y bueno, luego sigue planificar y organizar ese trabajo y realizar el experimento. En la etapa de análisis, no debemos perder de vista que los resultados experimentales son observaciones de muestras, no de población. En la vez pasada, ¿verdad? Y bueno, la vez pasada, estoy pensando que yo estaba dando estadística del periodo pasado. Cuando ustedes hacen un muestreo, ustedes lo hacen con la intención de obtener información de una población, poder hacerse una idea de cuáles son los verdaderos valores o características de esa población. Por ejemplo, ¿cuál es la altura de los hondureños? Hago un muestreo, mido unos cuantos y decido que, bueno, medí unos 300 hondureños y la altura promedio anda aquí. Lo hice aleatoriamente, lo hice de todos los lugares de Honduras. Tal vez la muestra era muy pequeña, pero ya con 300 yo me hago una idea de más o menos en qué rango de altura andan los hondureños, cuál es el promedio, rango, promedio, desviación estándar, etcétera, ¿no? Pero hice un estudio, yo no voy a decir el hondureño promedio mide esto, no. De acuerdo al estudio que hice, con una muestra de 300 personas, se obtuvo una media de tanto. Entonces, debemos recordar siempre que el resultado de un experimento, especialmente si tenemos pocas repeticiones, si tenemos pocas, se le llamamos réplicas, ¿verdad? Cada vez que volvemos a hacer el experimento completamente, si tenemos pocas réplicas, debemos entender que esos resultados pueden estar un poco alejados de la realidad poblacional. Ahora, si se hicieran esos experimentos miles de veces o 1.000.000 de veces. Pero tenemos algo que nos acerca, tenemos valores que nos acercan a la realidad. Por ello debe recurrir a métodos estadísticos inferenciales para ver si las diferencias o efectos de estas muestras, o sea, los efectos, cuando hablamos de efectos estamos hablando de la variable de respuesta. Si esos supuestos efectos son lo suficientemente grandes, o sea, son significativos para que garanticen que en la población también vamos a encontrar esas diferencias. Volvamos a un ejemplo. Supongamos que teníamos una dieta específica, digamos, para personas mayores. Queremos que estas personas mayores ganen peso, porque están un poquito delgados. Entonces, después de 3 semanas, volvemos a ver cómo está su ganancia de peso y descubrimos que algunos han subido, algunos, una o dos personas bajó de peso o se mantuvo, y entonces hacemos un análisis estadístico para saber si podríamos afirmar categóricamente de que la dieta está funcionando para que ellos ganen peso. ¿Qué significa eso? Que si se hiciera a largo plazo, ¿verdad? Si se dejara esa dieta por muchos años, entonces los resultados sí se verían. Se vería que está funcionando. Tal vez en ese momento nosotros no vemos tanta diferencia, o tal vez sí, pero tal vez esa diferencia no es significativa. No es suficiente para afirmar que realmente hay un cambio en el peso de estas personas debido a la dieta.
Bien, la técnica estadística central en análisis de los experimentos es llamado análisis de la varianza. ANOVA, ¿verdad? Que es el acrónimo en inglés, ¿verdad? Analysis of variance, no sé cómo se dice en inglés. La última parte, bueno, no es la última, la interpretación, basándonos en el análisis estadístico, ¿verdad? Lo que nos saque el software, podemos hacer los cálculos a mano, pero sí, y los vamos a hacer a mano, pero solamente para saber de dónde salen los números, y luego tenemos que pasar al uso de software, por lo menos también en la manera más arcaica, solamente para que no se nos olvide qué es lo que tenemos que hacer, porque si solo nos vamos a la pura interpretación, a ver un número, a veces estos análisis, con ver un número usted ya sabe qué es lo que va a decir, cuál es el resultado, pero entonces nuestra atención se centra en ese número y no vemos todo lo demás. Entonces es necesario poder ver todo el panorama. Se debe analizar con detalle lo que ha pasado en el experimento, desde contrastar las conjeturas iniciales, a eso se llaman las hipótesis iniciales, ¿no?, con los resultados del experimento, hasta observar los nuevos aprendizajes que sobre el proceso se lograron, verificar supuestos y elegir el tratamiento ganador, siempre con apoyo de las pruebas estadísticas. Entonces, en estos análisis nosotros vamos a decidir si hay diferencias significativas entre los tratamientos, si hay un tratamiento que sea mejor que el otro, si no hay diferencia, ¿verdad? Porque podría ser ese el resultado, no hay una diferencia significativa, etc. Permítame un momentito.